El fuerte incremento demográfico que empezara en el siglo XV hizo que les brañes evolucionaren hacia el fenómeno de la territorialidad, caracterizándose esta etapa por la aparición de formas más intensivas de aprovechamiento del espacio. La lucha por el control y explotación de unos recursos que se hicieron imprescindibles para la supervivencia llegó hasta el primer cuarto del siglo XX. El paisaje solitario de los pastos de altura empieza a dar testimonio de claros signos de ocupación. Este poblamiento temporal llegó a experimentar una actividad de la que todavía queden muchas muestras. Surden nuevas construcciones con corte y payar de piso rectangular. También empiezan a levantar zarramientos como liendes de propiedad, los bebederos pa'l ganau o les olieres. Estes son construcciones fechas en un río o en una fonte para poner el leche a esfrecer. Aquí hay una fuente que pasa el agua a estas hulleras que hay todas por aquí para allá. Y entonces esta agua servía para enfriadero de la leche, cuando antes realmente se metía toda aquí en tarros en ollas de barro. Y esas ollas de barro pues tenían un agujero por bajo, y al tener el agujero por bajo salía la debura, lo peor de la leche, y quedaba la nata. Y esa nata iba ya a los odres que llamaban antes, para freír la manteca. Simplemente esto no servía nada más que para enfriadero de la leche, que pasaba de eso, el agua de aquí, se pasaba a las hulleras. Estas hulleras tenían unas tapas, unas tapas para cerrarlas. Y entonces pues se cerraban y estaban a lo mejor la noche entera aquí, y por la mañana pues ya la gente empezaba a sacar la leche de ahí y a devorar. Ya la palabra de tal era devorar la leche. Agustín y Recaredo, dos vecinos del Couto, lleguen una vez más montados en caballerías a la braña de Muniello. Aquí hay más de 20 cabañas pertenecientes a esta aldea del concello de Somiedo. Para estos vecinos, les brañas de Brano fueron fundamentales na su economía doméstica. Las construcciones de piso rectangular son de mayores dimensiones y resistencia que los corros. En el interior, el brañero dispone de todo lo necesario para llevar una vida normal de ellos meses. Estas cabañas tienen el techo de madera y la cobertoria de escoba. Constituyen uno de los elementos más característicos de esta zona de monte. Faise muy complicado entender el trabajo ganadero aquí desenvuelto sin reconocer la función peculiar y trascendente que estos tuvieron.
para aquí a últimos de abril o primeros de mayo. Las vacas secas. Y tenemos aquí en las cuadras porque fuera no viven. Echámosles de comer y hierba que la cosechamos y después, a mediados de mayo, pues ya suben las de leche. Y a un tiempo ya calienta y come el ganado fuera. Entonces, pues nosotros seguimos estando aquí con ellas y bajamos a dormir al pueblo porque son los días muy grandes y entonces no mucho aquí. Y bajamos a dormir y subimos otra vez por la mañana. Y estamos aquí todo el día con el ganado. El ganado está afuera y a la noche los volvemos a meter. Y después, en el mes de la hierba, mes de julio, pues recogemos hierba para tener para el mes de septiembre, que es un mes muy seco, que a veces el ganado fuera no come y tenemos que darle de comer a cuadra. Y después, en octubre, pues ya bajamos por abajo, para el coto de Buena Madre, que es donde nosotros tenemos la residencia. Pa la fin del brano, ya inclusive na Seronda, les brañes yeren un punto de encuentro y xunta. Conseguíase una atmósfera festiva y de mayor libertad que en aldea, lo que ya era bien prestoso, especialmente para siente más mozo. Llegaban al atapecer dende los pueblos cercanos y a improvisaban animaos bailes que duraban hasta altas horas de la madrugada. Conocíanse como filandones y constituyeron una auténtica posibilidad de comunicación entre personas de ambos sexos. Esto hizo que muchas vegaes se dieran situaciones de mala comprensión para la domina. Pa mediados del siglo XVIII, el obispo d'Ubieu, don Agustín González Pisador, arremetió con furia contra la supuesta inmoralidad que existía en les brañes. Más arriba no, pero Ante estos hechos, el prelau Obiín encamentó a los sacerdotes a acabar con esta situación y al rey y señor del so concellu perseguir y castigar los que así no obraren. Una página más de la historia de les brañes asturianes. La necesaria adaptación a estos montes provocó la organización técnica del espacio. A la vista de la gran cantidad de brañes espardies per toda Asturias, sabemos de la so resonancia cultural y social. Sí que así, faise difícil reconstruir muchos de los acontecimientos humanos que en ellas se vivieron. La repercusión que tuvieron en el mundo rural tiene tanta dimensión que a pesar del so orixe sencillo y primitivo, estes moraes van quedar fixaes para siempre como inevitables referencias nos atapeceres futuros de la región.